hay un asunto muy misterioso y complejo a la vez relacionado con la cueva de Hércules y la mesa de Salomón en Toledo, España. Muchas de las cosas relacionadas en torno a este misterio, la gente, no digo todos, la mayoría lo ignora. Y voy a relatar algo interesante, muy interesante, relacionado con el asesinato del presidente John Kennedy, luego su hermano Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, John Kennedy, pero en especial del presidente John Kennedy en noviembre en Dallas, 1963, con la cueva de Hércules y con Toledo. Muy por encima, pero para que se hagan una idea de la relación directa con ciertos personajes muy conocidos, populares, y Toledo, y la cueva de Hércules. En principio, Toledo, en España, si miran la zona geográfica o el mapa geográfico de España, verá que Toledo coincide con exactitud milimétrica el centro exacto de España. O sea, hagan una cruz y vean que efectivamente Toledo es el punto central de la península ibérica, España. En Toledo se han centrado siempre todas las culturas antiguas, o sea que han estado siempre, desde miles de años, han estado romanos, árabes, judíos, normandos, visigodos, todas las culturas. La colonia más antigua de judíos se halla en Toledo, ya desde el tiempo del rey Salomón, cuando Salomón en naves voladoras, desde una zona al sur de Israel, geográfica, Etzion Geber, voló con naves voladoras que él hizo hacia Toledo y hacia España para crear la cueva de Hércules con la mesa de Salomón. Ya he explicado en otros vídeos lo que es la mesa de Salomón, un cronovisor que puede transformar la energía en materia. Por lo cual, con ese cronovisor, dicho de esa manera, o mesa de Salomón, porque los escritos árabes antiguos hablaban de Salomón, de las naves voladoras, de los viajes que hacía Salomón a España cada 3 años para transportar en grandes cantidades toneladas de oro hacia Israel, de tal manera que enriqueció el reinado de Israel durante su reinado de 40 años, haciendo ricos a todo el mundo, con oro. Era tan común el oro y la plata como las piedras, dicen las escrituras sagradas. Y entonces, en los libros árabes, en las Mil y una Noche y otros, hablan de las naves voladoras y cómo ayudaban ciertos ángeles a Salomón para hacer muchas edificaciones, muchas cosas en España también. Y con esa nave voladora decían en los libros antiguos que transportaba oro en grandes cantidades, oro de Ofir, que es un oro puro. Generalmente no existe el oro puro no existe. Siempre el oro que está en el mercado, en los lingotes, es mezclado con otras materias. No existe, pero ese sí era puro. ¿Por qué? Porque no era oro sacado de minas con mezclas de tierra, otros materiales, sino era puro. Porque era hecho de energía, simplemente los átomos hacia la materia, perfecto. Sin ninguna mezcla, oro puro. Átomos de oro, perfecto. El oro de Ofir. Y decían las Mil y una Noches y en otros que Salomón tenía un espejo mágico. Digámoslo en términos modernos, un ordenador supermoderno, cronovisor, que podía ver escenas del pasado en ese espejo mágico y escenas del futuro. Y podía hacer maravillas con esa máquina o ese espejo o cronovisor de Salomón. Por lo cual Salomón, en el primer viaje que hizo hacia España, se dejó una colonia de judíos, que ha perdurado hasta el día de hoy, porque en España la colonia más antigua de judíos está precisamente en Toledo. Pues han estado siempre civilizaciones en Toledo,
siempre, durante miles de años. Fíjense, remontándonos ya a tiempos más modernos, de toda la vida, hombres prominentes, científicos o militares o políticos, ocultistas, han estado muy interesados en Toledo, porque en todos los casos han estado buscando la mesa de Salomón, la cueva de Hércules. No la han hallado y no la pueden hallar. De los más prominentes personajes que conoce la historia, ¿no? Porque ha habido muchos en lo secreto que han estado en Toledo interesados buscando, sin hallarla, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón. Estuvo en 1923 el matemático alemán, judío alemán, Albert Einstein, porque en sus teorías y en su inteligencia y en sus ecuaciones decían, centraban España, Toledo, España y Toledo, los dos, como un viraje en esa zona para el fin del mundo. Y entonces Einstein tenía mucho interés en hallar, ver Toledo, en buscar dónde podría hallarse la cueva de Hércules, porque Toledo de toda la vida ha estado invadida de túneles, hasta el día de hoy, a varias alturas, kilómetros y kilómetros de túnel. El túnel más conocido, más largo conocido, porque hay muchos más, que van a varias poblaciones, a muchos kilómetros, enlazando siempre, fíjense, iglesias antiguas con Toledo, por medio de túneles que lindan kilómetros. Uno de los más antiguos, conocidos, es el túnel de la finca de Igares, donde vive un primo de la reina Sofía, Alexaides Taimanakes. Y allí en ese túnel de Toledo, de Mocejón, la finca de Igares se llama, muy conocido, y que está en manos de un griego, ese primo de la reina Alexaides Taimanakes, ocultista reconocido. En ese túnel ha estado muchas veces de jovencito Juan Carlos, el rey actual de España, realizando ciertos rituales místicos dentro de las cuevas, porque allí en esas cuevas hasta el día de hoy se realizan rituales místicos y ciertos sacrificios. Entonces Albert Einstein estaba muy interesado en ver con sus propios ojos esa ciudad y ese punto de viraje de la historia del mundo que se centraría en Toledo. Porque en Toledo, cuando se hizo la cueva de Hércules, los judíos, con el rey Salomón, hubo unos profetas judíos que se les denominó los falsos cronicrones de Toledo. Y predijeron, esos judíos, que la cueva de Hércules, cuando se descubra por tercera y última vez, pronto, empezará en Toledo una hecatombe, o sea, una catástrofe, que se extenderá por toda la tierra. Y será el fin caótico final, catastrófico final, del Vaticano y la Iglesia Católica, en Toledo. Por eso hay tanto interés en el Vaticano. De toda la vida ha sido Toledo siempre el centro del corazón del catolicismo, con la catedral más grande de España en Toledo, y el centro de ocultistas, nigromantes, satanistas, espiritistas en Toledo, concentrado en asambleas siempre de toda la vida en Toledo. Por una razón, evitar que nadie halle la cueva de Hércules y no se haga público tal descubrimiento, la mesa de Salomón, porque se cumplirá esa profecía de la destrucción del Vaticano, que es la organización criminal más diabólica del mundo, la que más crímenes ha realizado a niños, a personas mayores, millones, asesinados, quemados, despojados de sus bienes, robados, miles y miles de templarios quemados vivos, robados sus pertenencias. La Inquisición, bueno, millones, en Sudamérica, en el Nuevo Mundo, en el Viejo Mundo, millones, millones. Nadie sabrá nunca, quizás, cuántos millones han quemado, robado, torturados en los calabozos de la Inquisición. Diabólico en extremo. Y quieren continuar con ese poder diabólico, sometiendo a las naciones, despojándolas, robándolas, y violando niños, y sacrificando niños. Ya saldrá todo esto. Con esto quiero decirle, ha sido Toledo de toda la vida el centro, punto
de muchos ocultistas, espiritistas, satanistas, muchos prominentes de la política, militares, han estado interesados en hallar la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. En 1941, por ejemplo, fue enviado Heinrich Himmler, jefe de la SS y responsable de los campos de exterminios alemanes y polacos, fue enviado por la secta ocultista Thule, con la que trabajó Hitler y Himmler. Himmler era satanista reconocido, ocultista, para ver si hallaba la mesa de Salomón, porque también hay unas profecías que dice que el que halle la mesa de Salomón será dueño del mundo. Entonces Hitler estaba interesado por sus ocultistas, que le decían que efectivamente en Toledo, en uno de los túneles, se halla la mesa de Salomón. Y si la consigue, se hace dueño del mundo inevitablemente. Así que Hitler fue enviado por Hitler a Toledo a ver si hallaba la mesa de Salomón. Al no hallarla, con la ayuda de arqueólogos y de militares, porque en el 1941 ya Franco había ganado la guerra civil española y empezó la dictadura católico-fascista en España. Y con el apoyo de Franco le dio carta blanca para que Hitler hiciera lo que quisiera. E incluso al no hallarla, sabía Himmler por sus arqueólogos y tal, que Toledo estaba infectada de túneles, pero era inverosímil. Se necesitaría años de viajar por todos los túneles a ver si hallaba el túnel exacto para llegar a la cueva de Hércules, donde no solamente está la mesa de Salomón, sino también están dos robots que la protegen, creados por Salomón. Fue enviado por el Papa Heinrich Himmler, Pío XII, el Papa de Hitler, el que apoyó a Hitler con el concordato y con la Iglesia Católica para subir al poder y al Tercer Reich. Fue enviado Himmler al monasterio de Montserrat de Barcelona para que hiciera a la Virgen Negra Cananea, que allí se venera, estate de Gisio Osiris, como se llame, hacer sacrificios de niños, que hasta el día de hoy se hacen en nombre de la Iglesia Católica y del Vaticano en los túneles del monasterio de Montserrat. Y hizo sacrificios de niños, sacerdotes de ese monasterio lo hicieron delante de Himmler, para pedir a la Virgen Negra Cananea, diosa de los infiernos, ganar la guerra y conseguir el Tercer Reich, el poder absoluto en toda la tierra. Tampoco lo consiguió, porque se destruyó Alemania completamente y se invadió por ingleses, americanos, franceses, holandeses, por todo el mundo. Sometida y arruinada y bombardeada. O sea, todo lo contrario a lo que esperaban. Pero ni halló la mesa de Salomón, ni ganó la guerra, ni consiguió nada, salvo la ruina para toda Alemania. Pero curiosamente, como he dicho en otros vídeos, todos, sin excepción, políticos, banqueros, noblezas, reyes, nigromantes, ocultistas, políticos de izquierda, derecha, en fin, todos, en general, siempre han tenido y tienen y tendrán como consejeros directos a ocultistas, espiritistas, nigromantes, videntes, todos. No hay político, banquero o rey o reina o político de izquierda, político de derecha, o político de centro, que no tenga como consejero a un ocultista. Y en todas las decisiones que hacen, grandes decisiones, consultan al ocultista, y en sesiones espiritistas les dicen a todos estos políticos lo que tienen y no tienen que hacer para llegar al poder. Y lo hacen ciegamente. Hasta Hitler tenía ocultistas de la secta Thule, y Hitler no obedecía a nadie, era déspota en extremo. Solo a los ocultistas espiritistas les obedecía, como el Vaticano ha tenido y tiene ocultistas satanistas, videntes, para cualquier decisión que tome. Y son estos ocultistas espiritistas los que le dicen al Vaticano lo que tienen y no tienen que hacer diariamente, pero a cambio de todos estos favores a los seres de la oscuridad tienen que hacer de continuo sacrificios de infantes. Por eso verán que desaparecen niños a cientos de miles y nunca mueren, aparecen. En Roma, sobre todo, hay vigilancia diurna y nocturna de militares y carabineros, porque en Roma desaparecen más que en ninguna parte de Italia niños, que nunca más vuelven a aparecer. Ya aparecerán en los túneles enterrados y en monasterios y iglesias del Vaticano, como la de los capuchinos. Volviendo al tema principal de este relato, John Kennedy. El padre de Kennedy, Patrick Kennedy,
Y los hermanos, el hermano mayor, tenían como consejeros, como he dicho, a videntes ocultistas. Lo han tenido siempre. Hasta la CIA norteamericana y el CNI tiene a videntes ocultistas para consejos. Y entonces Patrick, el padre de los Kennedy, ya se sabe que era traficante de alcohol, whisky y todo esto, y ganó una fortuna. Le hicieron, normalmente, pues se metió en la política y le hicieron embajador de Norteamérica para Inglaterra y España. Porque tenía también el padre de los Kennedy interés por sus ocultistas en ver lo que había en Toledo, si llegaba a conseguir de alguna manera, o pagando a quien sea o lo que fuera, la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y el hermano mayor de los Kennedys también fue a Toledo a ver si hallaba la cueva de Hércules. Incluso Kennedy, durante la Guerra Civil Española, en 1938, hizo un viaje expreso hacia Barcelona, hacia Madrid y hacia Toledo, porque, curiosamente, un dato que la gente ignora, Kennedy, cuando empezó sus estudios en la política, en la carrera política, como todo era tradicional en todos los políticos, de conseguir información y poder, por medio de ocultistas, espiritistas, confiaban en que estos videntes, aunque sabían perfectamente y saben que tienen relación directa con los seres de la oscuridad, comúnmente llamados con los demonios, pues lo hacían porque sabían perfectamente que obedeciendo las directrices de estos videntes ocultistas conseguirían el poder o dinero en la tierra. Y entonces Kennedy le dijeron igualmente que, curiosamente, un dato, ya digo, que le va a sorprender, que en Toledo efectivamente se hallaba la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y Kennedy pues fue también a visitar a su padre a Barcelona, entonces era embajador de los Estados Unidos, y a su hermano mayor, y fue a Madrid y a Toledo, Kennedy, a ver si hallaba la cueva de Hércules. Porque, curiosamente, un dato, ya digo, los espiritistas le dieron una información a Kennedy interesante, fíjense, y noten lo que voy a decir, de que llegaría al poder y que sería un presidente popular y famoso, pero curiosamente que en la segunda campaña hacia la Casa Blanca sufriría un atentado en Dallas, en 1963. Pero fíjese este detalle, cómo manipulan los espíritus, los seres de la oscuridad, a la gente, cómo dicen medias verdades y medias mentiras para extraviarlo. Y le dijeron a Kennedy, los ocultistas, que efectivamente llegaría al poder, sería presidente, pero en la segunda campaña, en Dallas, sufriría un atentado con una bala mágica. Pero fíjense este detalle, que se dirigiría hacia Kennedy, pero que heriría a un senador de Kennedy que iría con él en un coche. Entonces Kennedy ya tenía una información concreta de que efectivamente en Dallas lo sabía, que iba a sufrir un atentado. Por eso verán que el día que llegó a Dallas estuvieron muchos vigilando, Kennedy ya lo sabía, agentes de la CIA, incluso Bush, que luego llegó a ser presidente de la CIA norteamericana y presidente de los Estados Unidos, y luego su hijo, todos ayudados por videntes. Y Kennedy le dijeron a los ocultistas, y confiaba en ellos, en que sufrió un atentado, pero una bala mágica, conocida por todos, no le dijeron qué efecto haría esa bala, heriría a un senador que iría con él en el coche, y el senador con su mujer. Kennedy iba con Jacqueline también, con su mujer, en un coche descapotable Ford, color azul, pero no le dijeron que esa bala entraría en Kennedy, le mataría, y luego saldría y heriría al senador de Kennedy. O sea, medias verdades le dijeron, y Kennedy, ya consciente de lo que iba a suceder, no le dijeron la otra mitad, la otra verdad, la otra mitad de la verdad, en que esa bala también le mataría a Kennedy. Y luego heriría al senador. Y Kennedy fue confiado en 1963 a la campaña a Dallas con descapotable, pensando que iba a ver el resultado de esa profecía, a ver si se cumpliría, tranquilo de que a él no le iba a pasar nada, que una bala iba a ser dirigida hacia él, pero heriría al senador. Pero esa bala también le mató a él. Y hirió efectivamente al senador de Kennedy. Como verán,
hay muchas cosas que no salen a la luz pública. Cosas, mucha gente se extraña, como se sabía, por ejemplo, perfectamente la CIA y todo el mundo, lo que iba a suceder con las Torres Gemelas en Nueva York. Lo sabían de antemano, conocían a los terroristas, supuestos terroristas. Porque, una vez más, los que trabajan con los gobiernos les dan planes para conquistar el mundo, que es el ansia del poder de la gente, como hacen ahora el Club Bilderberg o los Illuminati, la ansia de conseguir el poder mundial. Pero los espiritistas nunca les dicen la verdad completa, medias verdades. Les dicen, vais a conquistar el mundo, pero tenéis que obedecernos, hacer lo que yo diga y vais a conseguir poder. Pero no dicen la otra mitad. Por ejemplo, en las Torres Gemelas sucedió como el significado del asesinato de Kennedy, medias verdades. Claro, las Torres Gemelas no fueron destruidas por aviones, fueron aviones holograma. Los aviones fueron transportados, desaparecidos a Marte y fulminaron completamente con efectos radioactivos y efectos contranaturales, pulverizadas. Pero una tercera torre, la torre número 7, también pulverizada. Para ello no se tiene ningún avión. Los aviones desaparecieron porque no había aviones. En fin, una serie de circunstancias con el fin de dar un avance, una prueba majestuosa para la invasión de ciertos países a manera de experimento, Irak, Irán y todos estos países, y conseguir el mundo. Ahora les dicen los Illuminatis, que son contactos entre los ocultistas, espiritistas, satanistas y con los políticos, que la estrategia a seguir va a ser conseguir unificar a la Tierra mediante una crisis global, hacer que la gente acepte un gobierno único dirigido por las Naciones Unidas, una tarjeta única del partido único mundial, una moneda única, una ley para todos y un microchip para todos también. Pero no les dicen otras verdades, que con el microchip, todo el que tenga el microchip, y lo tendrán miles de millones, serán eliminados cuando los extraterrestres se vayan o los echen. Y eso será una bomba en miniatura para eliminar a todo el que lo tenga. Y los que no lo tengan sobrevivirán y vivirán por la eternidad. Pero eso no se lo dicen, eso lo digo yo. Porque tampoco les dicen que sacaré la cueva de Hércules adelante y las profecías se cumplirán. Se destruirá el Vaticano, la Iglesia Católica, y pagará sus crímenes atroces a la humanidad. Y se sacará el Arca de la Alianza, que está en España, y ya explica en vídeo anterior que la radiación de ese arca fulminará a mucha gente. Gente perversa, monstruosa, corrupta, pedófila, satánica. Serán eliminados por la radiación de ese arca. Son misterios que la gente ignora, porque los políticos saben muchas cosas, pero solo la mitad. Como Kennedy sabía la mitad. Sabía Kennedy igualmente lo que iba a suceder en Dallas antes de ser presidente. Lo sabía que iba a ser presidente, como su hermano, Robert Kennedy. Pero no sabía el asunto del atentado que acabaría con su vida. No le dijeron los espíritus que iban a acabar con su vida, que una bala iba dirigida en un atentado, pero que esa bala saldría y heriría al senador de Dallas. Pero no le dicen que esa bala también le eliminaría al presidente Kennedy. Esta es una aclaración interesante para que tengan un conocimiento un poco más amplio del significado de la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y el interés de todas las naciones durante toda la historia y de hombres prominentes en hallar la cueva de Hércules y la mesa de Salomón.